diputado de la Viada, conforme al sorteo realizado, haré uso de la voz para realizarle mis cuestionamientos al secretario de Economía. Secretario, ya escuchamos que desde el 2016 Zacatecas está en recesión, es decir, en vez de que la economía esté creciendo, estamos perdiendo crecimiento económico. Ya escuchamos que el anterior secretario de Desarrollo Económico, secretario de Economía, hizo negocio con los terrenos de los parques industriales, se le repartieron a cuates a precio de ganga. Ya escuchamos que los amigos que tenían acceso al Fondo Plata, los cuates del gobierno que tenían acceso al Fondo Plata, debían más de 225 millones de pesos, eran cartera vencida, ese recurso debería utilizarse para generar desarrollo y estaba en manos de los cuates, de ese capitalismo horrendo de cuates. Ya escuchamos el desorden que había en los parques industriales, que no tenían ni siquiera certeza de la propiedad donde estaban instaladas las inversiones del Estado. Lo que a mí me gustaría escuchar ahora es su visión para Zacatecas. Me gustaría escuchar las 2, 3, las 4, las 5 políticas públicas que van a cambiar la historia económica de Zacatecas en este sexenio. Me gustaría escuchar cómo es que nos vamos a parecer un poco más a San Luis Potosí, o a Aguascalientes, o a Durango, o a Coahuila, a Jalisco, que son estados que están creciendo y que están desarrollando industria y que están desarrollando modelos económicos, mientras que nosotros tenemos años y años y años estancados. ¿Cómo nosotros nos vamos a incrustar en esos áreas de desarrollo? Porque parece que somos un desierto en medio del oasis. Todos nuestros vecinos están creciendo, pero nosotros no estamos creciendo a pesar de que tenemos enormes recursos naturales, un territorio riquísimo, y lo único que crece son las inversiones mineras, que lo que hacen es extraer la riqueza de nuestro subsuelo y llevárselo, pero no estamos viendo que florezcan las industrias en el Estado. ¿Cuál sería su visión para cambiar esa dinámica que no tiene 2 días, tiene muchos años, pero cómo vamos a cambiar esa tendencia? Sería mi pregunta, secretario. Diputado, con su permiso. Bueno, sí, comentarles y coincido, o sea, estamos rodeados de los estados que están en primer lugar en la mayoría de los indicadores. Zacatecas, yo creo que hay que recordarlo, y yo creo que esto es importante. Antes de la pandemia, de acuerdo al índice de competitividad estatal, éramos la economía 32 de 32 antes de la pandemia. Avanzamos en este índice de competitividad estatal, que es el que mide la competitividad de los estados para el tema industrial, ¿sí? Y para muchos otros temas, no la competitividad de un estado. Después pasamos a un lugar 25, ¿no? Que realmente no es un reflejo de que avanzamos, eso fue un reflejo de que a otros estados les fue peor que a nosotros en la pandemia, porque es el que mide este periodo. Después de ello, decaímos en el índice que presenta este año de 2022, caímos 3 lugares al lugar 28. Pero yo lo que quiero con esto recalcar es el hecho de lo que mencionaba ya en mi discurso inicial, de cómo viene esta dinámica económica en el Estado. Y tiene que ver con varios temas, uno de ellos lo mencioné, el ordenamiento de cómo encontramos la Secretaría, pero tiene que ver con esto, porque además este índice que se mide en 2022, que sale en 2022, es el reflejo de indicadores 2019, 2020 y 2021. O sea, está midiendo desde hace 3 años cómo íbamos, ¿no? Entonces, desde esos indicadores muestran ahorita ese tema. ¿Qué es la economía? Sí, es un proceso de mediano plazo y largo plazo en la mayoría de las condiciones. Por dar un ejemplo, el que llegue una inversión
¿sí? O una inversión que anunciamos, más o menos que comienza operaciones se puede llevar más de un año, ¿sí? Por dar el ejemplo, la empresa que ya anunció, MS, que está construyendo naves industriales, pues lleva 8 meses construyéndolas. Entonces es todo un proceso el que está esto, y creo que esa es la parte del que no tengamos estructurada jurídicamente nuestros parques, que no tengamos bien alineados nuestras estrategias en emprendimiento y algunos otros, pues nos tienen este desempeño. En esta visión, lo que me comenta señor diputado, nosotros tenemos muy claros varios ejes con los que estamos trabajando, con los municipios que se les han presentado. Uno de ellos tiene que ver meramente con la economía social, y esto es principalmente nuestros artesanos. Esto tiene que ver con la capacitación, con la promoción y la venta de sus productos. Es un eje que además está conectado totalmente a la cultura zacatecana, está conectado a nuestra historia, todo el tema artesanal. En este sentido, este es un eje que se hizo reestructurar y reorientar el gasto, de pagar más de 4 millones de pesos en remodelaciones en edificios que no eran nuestros, y en renta y en servicios. Ahora lo reestructuramos directo a los artesanos, ¿sí? Y ahora nuestros puntos de ventas están en acuerdos con otros estados, en espacios que no nos cuesta renta, o están en espacios propios del gobierno. El otro eje, y lo mencionaba hace un ratito en su pregunta a la diputada, y coincido totalmente, es el emprendimiento. ¿Por qué generar una estrategia de emprendimiento? Por el tema que nos encontramos. Nos encontramos, y al revisar de todo el apoyo al emprendimiento, no encontramos el registro de una sola empresa creada, cuando el tema de emprendimiento tiene que ver en un direccionamiento con ello. ¿Y por qué tiene que hacer ese esfuerzo de llegar a muchísimos emprendedores, generarla desde la niñez, generarla en las escuelas? Lo vamos a meter, y está en el proceso para próximamente en los centros comunitarios, todo el tema de emprendimiento, porque esto genera los nuevos empresarios, fortalece el ecosistema, y en general una economía fuerte como las que comentó el señor diputado, como San Luis, como Aguascalientes, tienen una gran capa de MIPYMES, ¿sí? Esa es una condición incluso natural en cualquier economía, uno que ve fortalecida, incluso es cuando ves menos impactos. En general, el emprendimiento, la capacitación, el acompañamiento es algo que vamos a estar haciendo constante, pero además el seguimiento, como se lo comentaba la diputada hace un ratito, de darles el seguimiento. En emprendimiento también, que había un programa, se les daba generalmente el equipo para que emprendieran, y generalmente ya ahí lo dejabas. La lógica no es esa, la lógica es: te doy el apoyo, el capital semilla, el equipamiento, y te voy a dar seguimiento por un par de años, ¿no? Les puedo decir, comparativamente, otros países en el tema de emprendedores les dan seguimiento hasta 7 años a un emprendedor, ¿sí? Entonces, el emprendimiento es un eje total. El otro es el apoyo a las MIPYMES, ¿sí? Las empresas que ya tenemos, la competitividad de las MIPYMES, pero tenemos que hacerlo en esa lógica, articulado con las empresas tractoras, ¿sí? Con las empresas que ya tenemos en el Estado. Esas grandes empresas que generalmente les digo, a ver, en este que les digo de Newmont, al firmar ese convenio, 900 millones de pesos ya se van a quedar y circular en el Estado. ¿Sí? Es dar una economía del que le compra al pequeño negocio, el que compra el mercado, en la tortillería, etcétera. Se ve reflejado en eso. Y también es una política que lleva tiempo. Les digo, desarrollar un proveedor lleva 8 meses, más o menos. Y otros tantos meses para que se integre a los procesos de la empresa. Entonces, lo que sí le puedo comentar, sobre todo, señor diputado, es que vamos a tener una política que van a ver sin precedentes en el apoyo a las MIPYMES zacatecanas, a nuestros pequeños microempresarios.
Eso es algo que nos ha instruido el señor gobernador a través de la capacitación, a través de la certificación, a través de apoyarlos para la comercialización interna o al exterior. Quiero comentar un dato simplemente que es importante y yo creo que es eso, el de no simular. Eso es bien importante. Nosotros recibimos una base de datos, y lo tenemos ahí, con más de 400 empresas exportadoras zacatecanas, sin considerar las empresas grandes, sin considerar las transnacionales. Eso recibimos ahí. Hablando de uno por uno, llegamos a 17 empresas. ¿Sí? Entonces, pues sin ese factor, la realidad es que no podemos articularlas eficazmente y crecer. Entonces, va a haber esa política hacia las pequeñas y vamos a seguir abriendo los acuerdos porque, claro, como lo comenté, es un acuerdo y es voluntad con los privados de firmar estos convenios de colaboración para integrar a los proveedores. Y luego ya les metemos un programa donde se interviene desde sus áreas de financiamiento con expertos nacionales que participaron en empresas como Gerber, como Cemex, etcétera, y ven la parte de procesos, la parte de financiamiento, cómo está su recurso humano, y los llevan de la mano para que los logremos integrar. Eso va a ser una política pública que se va a insertar. Generalmente se fija, y como lo comentaba el señor diputado, muchas veces uno correlaciona Aguascalientes a la llegada de Nissan allá, ¿sí? Y entonces lo correlacionas a la llegada de Nissan, pero ¿qué hizo? Integrar a sus proveedores locales, desarrollar proveedores locales que se integraran con ellos. Esos proveedores locales, muchos de ellos ya son grandes empresas incluso. Eso tenemos que hacer para poder. Y lo otro, en esa línea, para podernos, y le digo las líneas para convertirnos y llegar a ello, el financiamiento. Esa bolsa que se ha dispuesto de financiamiento y los tipos de financiamiento que no permitieron acceder a muchas personas al mismo, es un elemento esencial para que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas crezcan. Es esencial, y es esencial para el ecosistema económico. Y el último que es clave es nuestros parques industriales. El tener la certeza de esos parques industriales jurídica, que sean parques industriales que son una realidad. Porque, por ejemplo, en este parque chino llegaron a preguntarnos que si se podía, pero empresas de otro tipo que se pueden instalar ahí, pero no había un parque. Entonces, tenemos que tener esa certeza. Le quiero comentar también, señor diputado, por ejemplo, en un elemento bajo esta visión, un parque industrial tiene que estar, los parques certificados llegan por sí directamente a las empresas. Y lo otro, lo comenté al inicio, las empresas de otros países y otros países no conocen Zacatecas. Entonces, va a haber una política en el tema de nuevos parques industriales o zonas industriales, consolidar los que ya tenemos y también buscar una política para el landing de las empresas. Y con esto, y yo me quiero mencionar respecto a nuestra economía, ¿sí? O sea, llevamos un tema de al menos esa estabilidad en la actividad económica, con sus altos y bajas respecto a lo que está sucediendo, pero esos son los elementos fundamentales y solo quiero comentar uno más, diputado, en el que estamos trabajando fuertemente y estamos avanzando, que es la mejora regulatoria. Somos el lugar 28 de 28 en mejora regulatoria. Así recibimos el Estado y es un elemento fundamental para que se pueda aperturar una empresa y llegar y tenga la certeza jurídica y la certeza de la apertura de una empresa y su inversión en el Estado. Señor presidente, es cuanto. Muchas gracias, secretario. El comentario iba sobre todo enfocado a lo que ha pasado en los últimos sexenios. Recordamos el sexenio de Ricardo Monreal, donde el gran motor económico fue la construcción de obra pública, fue el gran generador de economía. Luego vino Amalia con la idea del parque aeroespacial y la industria aeroespacial, que finalmente terminó en un fracaso. No fue la industria estratégica de Zacatecas. Vino el gobierno de Miguel Alonso, donde la maquila fue la gran apuesta del gobierno de Miguel Alonso, tampoco cuajó.
Luego vino el gobierno de Alejandro Tello, donde nunca supimos cuál era la industria estratégica que ellos querían impulsar, porque para empezar el secretario de Desarrollo Económico era un bandidazo, tipejo que nada más vino a robar a Zacatecas, porque nunca se interesó por el crecimiento de Zacatecas y eso nadie lo puede refutar. El señor era un bandido. Y nos dice usted que la gran apuesta ahora son las pequeñas y medianas empresas zacatecanas. Ahí va a ser donde se van a impulsar la mayoría de las políticas públicas. Yo le quiero hacer una propuesta, se la voy a hacer llegar en los próximos días. Es una ley de inversión migrante que va enfocada a 3 rubros. El primero, que los migrantes tengan certeza jurídica para que puedan invertir en empresas zacatecanas e inyectarle capital. La segunda, que los migrantes puedan crear empresas propias en Zacatecas 50-50. 50% del capital lo pongan ellos y 50% lo ponga el gobierno del estado. Y la tercera, que existan bolsas de proyectos para que los migrantes puedan invertir desde $1 a los emprendedores zacatecanos que quieran iniciar la aventura de poner una empresa en Zacatecas para aprovechar el enorme potencial que tienen las remesas que mandan nuestros migrantes y que en muchas ocasiones regresan sin tener un patrimonio, porque en Estados Unidos no pueden normalmente invertir, porque no tienen certeza sobre su ciudadanía, y regresan nada más con la casa y con la camioneta que compraron, pero no tienen un modelo para subsistir en los próximos años, y la idea es que regresen siendo dueños de su propia empresa o siendo socios de una empresa zacatecana o de una empresa de un emprendedor zacatecano. Se lo haré llegar en los próximos días, ojalá encontremos coincidencias. Muchas gracias por su respuesta.